Muy buenas noches, estimados compañeros. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, ¿ya? La clase anterior revisamos sobre lo que eran impuesto a la renta. El día de hoy vamos a revisar sobre la retención del impuesto a la renta, ¿ya? Y mencionábamos dentro de esto que el impuesto a la renta iba a ser ¿qué? Iba a ser un valor, ¿verdad? Que iba a recaudar ¿quién? El Estado, ¿ya? Pero aparte de este valor que es designado del impuesto a la renta, también existe la retención del impuesto a la renta. ¿Ya? ¿Y qué es la retención del impuesto a la renta? Es un mecanismo mediante el cual, ¿ya? Los ingresos de una persona, al momento que que este paga, ¿ya? Es el ingreso que al momento que este paga una entidad, esta se encarga que de retener el valor y entregar al Estado. ¿Ya? ¿Recuerdan que mencionábamos la clase anterior? En este caso, estaba mal dicho cuando decimos nos tocó pagar impuestos al Estado, ¿verdad? O este mes pagué demasiados impuestos, ¿ya? Sino que el Estado ya tiene quienes recauden esos impuestos, ¿ya? Entonces, el SRI directamente, él no recauda esos impuestos. ¿Cómo los recauda? Mediante las personas que venden y compran, que hacen que el ejercicio fiscal, ¿ya? Entonces, ¿quiénes están obligados en este caso a retener? ¿Ya? La persona que paga es la que retiene. Por ejemplo, ¿ya? Mi negocio es un agente de retención, ¿ya? Me designaron a mí como agente de retención, ¿ya? Entonces, yo en mi negocio, como soy agente de retención, voy a retener el dinero. Es decir, si me vienen a comprar, perdón, si yo voy a comprar, ¿ya? Yo le cancelo, digo, a ver, voy y compro, me invento. Compro 10 quintales de cemento. Ah, por los 10 quintales de cemento, a mí me salió una suma de $1000, ¿ya? Pero como yo soy agente de retención, ¿ya? Dependiendo de mi impuesto, digamos que yo como agente de retención retengo el $200, ¿ya? Yo retengo esos $200. Entonces, puedo funcionar de la siguiente forma. Yo voy y pago los $1000 y al siguiente día voy con mi hoja de retención y le digo, yo soy agente de retención, tenga. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Devolverme a mí esos $200. Ahora, no es que esos $200 son míos. Esos $200, como yo soy agente de retención, ¿qué dice el SRI? El SRI dice, a ver, yo le designo a usted agente de retención. Usted va a retener, existen valores para retener el 10%, perdón, el 1% para bienes, ¿ya? El 8% para servicios,
¿ya? Entonces, dependiendo de lo que el SRI a mí me designe, ¿yo qué hago? Voy a retenerle. ¿Ya? Entonces, ese dinero que a mí me devolvieron no es un dinero para mí, es un dinero que yo cojo y paso a quién, al SRI. ¿Cuándo le entrego ese dinero? Cuando yo realizo mi declaración y le digo, señor SRI, yo retuve de 10 facturas $1000, es lo que yo entrego al SRI. No es que el SRI me está cobrando, como a veces dicen, me tocó pagar una cantidad inmensa de impuestos. No, es el valor que nosotros solo recaudamos y pasamos a la entidad, en este caso, que se encarga de la actividad. ¿Ya? Ahora, el impuesto a la renta, la retención de este se puede dividir en algunas actividades. En transacciones comerciales como las que les mencioné, ¿ya? Que es en las cuales la entidad realiza la transacción comercial o en contratos y pagos laborables. ¿Cómo funciona esto? Cuando nuestro sueldo sobrepasa el monto salarial, es decir, cuando nosotros ya ganamos más de $1000, el Estado nos retiene un porcentaje. ¿Ya? En este caso, la empresa retiene ese porcentaje y ¿qué pasa? Pasa al SRI, igual hace su declaración de este valor. ¿Ya? Los porcentajes de retención, ¿ya? Para lo que son contratos en cuanto al ambiente laboral, la retención va a variar dependiendo de qué, de los ingresos. Existe una tabla salarial en la cual menciona, si usted gana $900, se le retiene el 1%, si gana $1000, el 2%, y así sucesivamente. Existe una escala de retención. En el caso de los arriendos, que es una actividad económica aparte, ¿ya? En este es el 10% del valor. Y en los honorarios y consultorías, porque ya es un servicio, es el 8%. Es decir, para cada porcentaje existe un valor de retención. Mi estimada Mónica, parece que quiere hablar, dígame. No, lo que pasa es que el internet está recortándose, entonces se salió la clase Ah, ya. y de nuevo se reconectó. Listo, mi querida Mónica. Cualquier cosita, duda que tenga, me pregunta nomás, ¿ya? ¿Ya? El cálculo de la retención, en este caso, como nos basamos en porcentajes, ¿ya? Existe la base imponible, que es cuando nosotros ya realizamos lo que es la declaración del monto de la retención de la actividad comercial y las tasas de retención, en este caso que ya vienen dictadas por quién, por la entidad reguladora, que en este caso es el SRE. ¿Ya? Pero no siempre el Estado va a retener, ¿verdad? Van a haber excepciones por las cuales el Estado no puede pedirnos o solicitarnos impuestos. ¿Cuáles van a ser estos? Cuando nos encontremos designados en un régimen impositivo simplificado, ¿ya? Cuando existen actividades que nos exceptúan de ser agentes de retención o que seamos parte de aquellos que pueden ser retenidos, como por ejemplo, ¿ya? ¿Quiénes están exceptos? Las fundaciones, no podemos retener a una
fundación. ¿Ya? Y también cuando no tenemos o no contamos con los valores establecidos, cuando nuestros montos no son los establecidos para ser objetos de retención. ¿Ya? ¿Cuál va a ser los pasos para poder hacer nosotros una retención de manera correcta? Primero, ¿ya? Vamos a ver, siempre debemos tener en cuenta que quien paga es el que retiene. Si yo pago, yo voy a retener, pero no puedo retener porque yo digo, yo quiero retener, no, sino porque el Estado a mí me designa y dice, a ver, usted va a ser la encargada de retener este impuesto o su actividad va a ser aquella que esté obligada a retener. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser lo primero que vamos a identificar? ¿Ya? Identificar de manera correcta a qué codificación de contribuyente pertenecemos. Primerito. ¿Ya? Una vez que nosotros hemos identificado a qué contribuyente pertenezco yo y pertenece la persona a la cual yo voy a comprar, voy y aplico que mi monto de retención, ¿ya? Dependiendo de qué, del bien, del servicio, de lo que yo vaya a adquirir, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Llevo mi hojita de la retención y le digo a la entidad que va a ser objeto de retención, ¿ya? Y como les mencionaba al inicio, recuerden que el valor de la retención no es un valor mío propio, sino es un valor que yo recaudé ¿para quién? Para el Estado. Entonces, una vez que yo ya adquirí el monto, ¿qué voy a hacer? Hago la respectiva declaración dependiendo en el tiempo en el cual me hayan designado. Puede ser mensual, puede ser semestral, puede ser trimestral, puede ser anual. En esa declaración yo entrego el valor que yo recaudé de las retenciones. Ya, dejando claro que no era mi dinero, sino era un dinero que yo recaudé ¿para quién? Para el Estado. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo, siendo agente de retención, no procedo a retener? ¿Ya? Puedo tener sanciones y multas. ¿Cuáles? A mí el Estado ya me designa que soy un agente recaudador. Si yo no recaudo esos valores, estoy incurriendo en una falta ¿hacia quién? Hacia el Estado. ¿Ya? Porque no estoy recaudando el valor que por derecho le corresponde al Estado que se entregue mediante ¿qué? Mediante mi actividad económica o mediante mi designación. ¿Ya? Y ahí pueden ocasionarse multas, sanciones o responsabilidades, ¿como cuáles? Como que usted tenga que devolver ese dinero. ¿Por qué? Porque no recaudó de manera correcta. Por ejemplo, yo sé que soy agente de retención. Hago mi retención, pero nunca asistí al lugar comercial a cobrar. Ese dinero que yo no cobré, que no recaudé, va a salir de mi bolsillo. ¿Para qué? Para pasar al Estado. ¿Ya?
esa sería considerada una responsabilidad solidaria. ¿Ya? Y por último, las prácticas de cómo podemos ser agentes de retención responsables. ¿Ya? Primero, debemos que, el primer paso que vimos al principio, identificamos a qué régimen pertenecemos. Reviso si es que yo soy un agente obligado a retener o si la persona que me viene a mí a retener está de acuerdo en su designación. ¿Ya? Entonces me mantengo actualizada. De ahí verifico cuáles van a ser las tasas de retención que yo voy a aplicar. Recuerden que en la actualidad el SRI se está actualizando y está cambiando sus tasas de retención. ¿Ya? Entonces voy a verificar qué tasa tengo que retener. Y por último, algo que nunca deben olvidar dentro del ambiente empresarial, cuando ustedes tengan un negocio, estén constituyendo un negocio, es que toda su documentación debe estar que archivada y guardada de manera correcta. Porque cuando ustedes ya constituyen un negocio, adquieren obligaciones, así como también beneficios. Pero en el ambiente contable, estas obligaciones duran 7 años. Es decir, que a mí tranquilamente el SRI puede venirme a pedir información de unos 5 años atrás. Y usted no puede decir al SRI, discúlpame, señor del SRI, pero yo hace 5 años no guardaba mis documentos. Por ningún caso usted puede decir eso al SRI, porque va a estar inmediatamente sancionado. ¿Ya? Entonces, dentro del ambiente económico, dentro de un emprendimiento, siempre vamos a tratar de llevar nuestra documentación en orden, ¿ya? O aunque no tengamos en orden, pero siempre mantener todos nuestros archivos, porque es nuestra evidencia, ¿ya? Esa ha sido la clase del día de hoy. No sé si tal vez tenemos alguna pregunta, algún comentario, todo está entendido. Todo claro, Lice. Listo, mejor muchísimas gracias a ustedes por la participación. El día viernes se les hará llegar los cuestionarios para que puedan revisar y puedan rendir los exámenes. Muchísimas gracias. Bien.